La mansión de don Ricardo Villaverde se alzaba imponente en la colonia más exclusiva de la ciudad. Sus paredes de mármol italiano y sus ventanales de cristal templado reflejaban el sol de la tarde, mientras que en la entrada, 3 automóviles de lujo aguardaban, relucientes como joyas. Para cualquiera que pasara frente a aquella residencia, era evidente que su dueño no conocía el significado de la palabra limitación. En su despacho de caoba, don Ricardo firmaba documentos sin apenas leerlos. «Necesito estos terrenos comprados antes del viernes, cueste lo que cueste», ordenaba a su asistente con voz cortante. Sus subordinados bajaban la mirada cuando él entraba a una sala, sabiendo que cualquier error sería castigado con un despido inmediato. El imperio inmobiliario que había construido no toleraba debilidades ni sentimentalismos. Durante la cena de gala por su cumpleaños número 58, Ricardo sonreía mecánicamente mientras recibía felicitaciones de políticos y empresarios. Su esposa, 20 años menor que él, exhibía joyas deslumbrantes, pero sus ojos carecían de brillo propio. Sus 2 hijos adultos, educados en el extranjero, apenas intercambiaban palabras con él, más interesados en las transferencias mensuales que en una verdadera relación familiar. A veces, en las noches de insomnio, un recuerdo fugaz atravesaba su mente. El rostro de su madre enferma, postrada en una cama de hospital público hace casi 4 décadas. Pero Ricardo ahuyentaba esas imágenes como quien espanta moscas molestas. «El pasado es para los débiles», solía decir. «Yo me hice solo, con mi inteligencia y mi determinación. Nadie me regaló nada». Aquella mañana, mientras su chofer lo llevaba a la inauguración de su nuevo centro comercial, un vendedor ambulante se acercó al auto en un semáforo. Ricardo ordenó subir la ventanilla polarizada. «Esta gente debería trabajar en vez de mendigar», murmuró con desdén. «Yo vengo de abajo y mira dónde estoy ahora. Es cuestión de actitud». Lo que Ricardo no sabía es que el imperio que había construido con tanto orgullo estaba a punto de enfrentar fuerzas que ni todo su dinero podría controlar. En su oficina, sobre el escritorio de caoba, descansaba una pequeña caja fuerte donde guardaba sus documentos más importantes. Lo que nadie sabía es que en el fondo de esa caja, olvidada y cubierta de polvo, yacía una pequeña medalla de la Virgen de Guadalupe, testigo silencioso de una promesa hecha en tiempos desesperados, y luego sepultada bajo capas de éxito y arrogancia. Aquella tarde, mientras Ricardo revisaba documentos antiguos en su despacho, la pequeña medalla de la Virgen de Guadalupe resbaló de entre unos papeles amarillentos. Al tomarla entre sus dedos, un escalofrío recorrió su espalda. Era la misma medalla que su madre le había entregado en aquel hospital 40 años atrás, cuando los médicos habían perdido toda esperanza. «Si la Virgen salva a mi madre, prometo construir una capilla en nuestro pueblo y ayudar a los pobres cada año por el resto de mi vida», recordó haber susurrado frente a la imagen de Guadalupe en la pequeña capilla del hospital. 3 días después, contra todo pronóstico médico, su madre comenzó a recuperarse. Ricardo, entonces un joven ambicioso de apenas 18 años, interpretó aquello como una coincidencia afortunada, y, con el tiempo, la promesa se diluyó en su memoria, mientras escalaba posiciones en el mundo empresarial. «Tonterías», murmuró ahora, guardando la medalla en un cajón. «Fue la medicina moderna, no milagros. Además, he donado a fundaciones. Eso debería ser suficiente». Pero aquella noche, por primera vez en años, Ricardo no pudo conciliar el sueño. El rostro moreno de la Virgen aparecía en su mente cada vez que cerraba los ojos. A la mañana siguiente, Ricardo recibió una llamada que lo dejó helado. El banco había congelado las cuentas de su empresa principal por irregularidades detectadas en una auditoría sorpresa. «¡Imposible!», gritó a su abogado. «Soborna a quien sea necesario. Paga lo que pidan». Pero esta vez, el dinero no solucionó el problema. Las acciones de su compañía comenzaron a desplomarse en la bolsa. Mientras conducía furioso hacia una reunión de emergencia, Ricardo casi atropella a un anciano que cruzaba la calle. Al frenar bruscamente, reconoció el rostro. Era Javier Mendoza, su amigo de juventud, aquel que estuvo presente cuando hizo la promesa a la Virgen. «Ricardo, qué casualidad de encontrarte», exclamó Javier acercándose a la ventanilla. «Justo pensaba en ti. Estamos reconstruyendo la vieja capilla del barrio, y recordé aquella promesa que hiciste cuando tu madre...». «Tengo prisa», lo interrumpió Ricardo acelerando bruscamente.
En el espejo retrovisor, la figura de Javier se hacía pequeña, pero su presencia había abierto una grieta en la fortaleza de su negación. Esa misma semana, su hijo mayor lo llamó para informarle que abandonaba la empresa familiar. «Ya no reconozco tus valores, papá. Todo es dinero y poder para ti. Nunca hay tiempo para lo que realmente importa». Ricardo colgó furioso, culpando a la debilidad de su hijo, incapaz de ver el abismo que se abría bajo sus propios pies. En la soledad de su despacho, Ricardo contemplaba los informes financieros con incredulidad. 3 proyectos importantes habían fracasado simultáneamente, permisos denegados sin explicación, socios que se retiraban a último momento, materiales que no llegaban a tiempo. «Es una conspiración», murmuraba, buscando culpables externos. Pero en lo profundo de su ser, una voz inquietante susurraba que quizás había algo más. Aquella noche, un dolor agudo en el pecho lo despertó sobresaltado. No era un infarto, según confirmó su médico privado, sino estrés extremo. «Necesita descansar, don Ricardo. Su cuerpo le está enviando señales de advertencia». Pero Ricardo no tenía tiempo para debilidades. Su imperio comenzaba a tambalearse y él necesitaba estar al mando. El cielo amaneció inusualmente oscuro aquel martes. Ricardo había invertido casi la mitad de su fortuna en Torres del Mirador, un complejo residencial de lujo construido en terrenos que había adquirido a precio de ganga tras desplazar a una comunidad de familias humildes. Era su proyecto más ambicioso, programado para inaugurarse en 2 semanas. La llamada llegó a las 10:17 de la mañana. «Don Ricardo, es una catástrofe». La voz de su ingeniero jefe temblaba. «La estructura principal ha colapsado completamente. Hay heridos». Ricardo dejó caer el teléfono y ordenó a su chofer llevarlo inmediatamente al sitio. Lo que encontró fue una escena apocalíptica. Toneladas de concreto y acero convertidas en un amasijo irreconocible. Bomberos y ambulancias rodeaban el perímetro, mientras una nube de polvo gris cubría el cielo. «¿Cómo es posible?», gritaba Ricardo, fuera de sí. «Usamos los mejores materiales, los mejores ingenieros». Su asistente, pálido, le entregó un informe preliminar. Los materiales habían sido sustituidos por otros de menor calidad para aumentar el margen de ganancia, siguiendo órdenes directas que aparecían firmadas por él mismo. «Yo nunca autoricé esto», rugió Ricardo, pero el documento llevaba su firma. Las pérdidas eran catastróficas. No solo el valor de la construcción, sino las indemnizaciones a los heridos, las multas gubernamentales y, lo peor de todo, su reputación destrozada. Las acciones de su empresa se desplomaron un 70% en un solo día. Los noticieros no hablaban de otra cosa. El imperio Villaverde se derrumba, literal y figurativamente. Mientras contemplaba las ruinas desde su automóvil, Ricardo notó algo extraño. En medio de la destrucción, una pequeña capilla dedicada a la Virgen de Guadalupe, que los trabajadores habían improvisado en una esquina del terreno, permanecía intacta. Ni un solo escombro había caído sobre ella. La imagen de la Virgen parecía mirarlo directamente, con esos ojos que siempre lo habían perturbado. «Don Ricardo», dijo una voz a su lado. Era doña Elena Ramírez, una anciana que había liderado la resistencia contra el desalojo de las familias originales. La morenita protegió a nuestros muchachos que trabajaban cerca de su altar. Ninguno de ellos resultó herido. ¿No le parece un milagro? Ricardo no respondió, pero un escalofrío recorrió su cuerpo. La promesa olvidada regresó a su mente con la fuerza de un huracán. Una capilla para la Virgen y ayuda para los pobres, había prometido. En lugar de eso, había construido monumentos a su ego y desplazado a los necesitados. Al día siguiente, los bancos comenzaron a ejecutar garantías. Los inversionistas retiraron su apoyo. Antiguos amigos no respondían sus llamadas. En menos de una semana, Ricardo enfrentaba la bancarrota. Su esposa anunció que se marchaba. «Me casé con un hombre poderoso, no con un fracasado», fueron sus últimas palabras, antes de partir con las joyas y el dinero que pudo reunir. En su mansión, ahora extrañamente silenciosa, Ricardo recibió a los abogados que le explicaban que debía entregar la propiedad como parte del proceso de quiebra. «Tiene una semana para desalojar», le informaron con la misma frialdad que él había mostrado tantas veces. Esa noche, solo en su habitación, Ricardo tuvo un sueño vívido. Su madre aparecía junto a la Virgen de Guadalupe, ambas mirándolo con una mezcla de tristeza y compasión. «Hijo mío», decía su madre,
Una promesa a la Virgen es sagrada. No es demasiado tarde para cumplirla. Despertó bañado en sudor, con la certeza de que su caída no era casualidad ni mala suerte. Era el precio de su arrogancia y su falta de fe. Cuando los oficiales llegaron a ejecutar el desalojo, encontraron la mansión vacía. Ricardo se había marchado llevando solo una pequeña maleta con ropa y aquella medalla olvidada de la Virgen de Guadalupe. Su destino, el barrio humilde donde había crecido. El mismo lugar donde 40 años atrás había hecho una promesa que ahora entendía que debía cumplir, aunque ya no tuviera nada material que ofrecer. El autobús destartalado dejó a Ricardo en la esquina de lo que alguna vez fue su barrio. 40 años habían pasado, pero el aroma a tortillas recién hechas y el sonido de la música norteña desde las casas humildes seguían siendo los mismos. Él, sin embargo, era un hombre diferente. Su traje caro ahora lucía arrugado. Su rostro mostraba el cansancio de quien lo ha perdido todo, y sus manos, acostumbradas a firmar contratos millonarios, ahora sostenían una maleta gastada. «Don Ricardo, ¿es usted?» La voz pertenecía a una mujer mayor que barría la entrada de una pequeña tienda. Ricardo tardó unos segundos en reconocerla. Doña Elena Ramírez, la misma que había visto entre los escombros de su fallido proyecto. «Sí», respondió secamente, incómodo por ser reconocido en su estado actual. «¿Viene de visita?», preguntó ella con una amabilidad que Ricardo encontró irritante. «No», contestó. «Busco un lugar para quedarme». Las palabras le quemaban la garganta, como si cada sílaba fuera una confesión de fracaso. Doña Elena lo miró con ojos que parecían ver más allá de su fachada. «Mi sobrino renta cuartos en la parte de atrás de su casa. No son gran cosa, pero tienen techo y agua corriente». Ricardo asintió, tragándose el orgullo que aún se resistía a morir dentro de él. El cuarto resultó ser poco más que un cobertizo adaptado, una cama individual, un pequeño armario, un lavabo y una ventana que daba a un patio trasero donde las gallinas picoteaban libremente. 300 pesos a la semana, dijo el sobrino de doña Elena, un hombre de mediana edad que no parecía impresionado por el apellido Villaverde. Ricardo pagó con algunos de los pocos billetes que le quedaban. Esa primera noche, sentado en la orilla de la cama, Ricardo contempló la medalla de la Virgen de Guadalupe en su mano. «¿Es esto lo que querías?», murmuró con amargura. «¿Verme humillado? ¿De vuelta donde empecé?». El silencio fue su única respuesta. Los días siguientes fueron un ejercicio de humillación constante. Ricardo, quien alguna vez tuvo choferes y asistentes, ahora hacía fila para usar el baño compartido al final del pasillo. Él, que había cenado en los mejores restaurantes del mundo, ahora contaba monedas para comprar frijoles y tortillas en la tienda de la esquina. «Necesito trabajo», le dijo a doña Elena una mañana, después de calcular que su dinero se acabaría en 2 semanas. La mujer lo miró pensativa. «¿Qué sabe hacer, don Ricardo?». La pregunta lo dejó mudo. ¿Qué sabía hacer, realmente? Dirigir empresas, cerrar tratos, manipular mercados. Nada útil en este entorno. Puedo trabajar con las manos», dijo finalmente, recordando su juventud cuando ayudaba a su padre en pequeñas reparaciones. Doña Elena asintió. «La capilla necesita arreglos. El techo tiene goteras y las bancas están rotas. No podemos pagarle mucho, pero...». «Lo haré», interrumpió Ricardo, sorprendiéndose a sí mismo. No era la capilla que había prometido construir, pero quizás arreglar una existente podría ser un comienzo. La pequeña capilla dedicada a la Virgen de Guadalupe estaba en peores condiciones de lo que imaginaba. El techo filtraba agua por varios puntos. La pintura se descascaraba de las paredes, y las bancas de madera crujían peligrosamente. Ricardo trabajó todo el día, consciente de las miradas curiosas de los vecinos que susurraban al verlo. «Es el rico que quebró», escuchó decir a alguien. Dicen que explotaba a sus trabajadores. Al caer la tarde, sus manos estaban llenas de ampollas y su espalda dolía como nunca. Pero había logrado reparar 3 bancas y tapar una gotera. Doña Elena le entregó 200 pesos. «Es todo lo que la comunidad puede pagar hoy», dijo. Ricardo miró el dinero, recordando épocas en que gastaba esa cantidad en una copa de vino. Ahora representaba comida para varios días. Una semana después, mientras trabajaba en la capilla, Ricardo recibió una visita inesperada. «Siempre fuiste bueno con las manos», dijo Javier Mendoza, observándolo desde la puerta. «Aunque preferiste los maletines y las corbatas». Ricardo se tensó.
¿Vienes a burlarte?, preguntó a la defensiva. Vengo a ver si los rumores son ciertos, respondió Javier acercándose. Dicen que el gran Ricardo Villaverde está viviendo en el barrio, arreglando la capilla. No tengo otro lugar a donde ir, admitió Ricardo, evitando su mirada. Javier lo observó en silencio por un momento. ¿Recuerdas la promesa que hiciste aquí? Yo estaba contigo ese día. Ricardo asintió lentamente. La recuerdo ahora. Demasiado tarde parece. Nunca es demasiado tarde para cumplir una promesa a la Virgen, dijo Javier. Después de una pausa, añadió. Tengo un pequeño negocio de materiales de construcción. Necesito a alguien que sepa de números para llevar las cuentas. No puedo pagarte mucho, pero... Ricardo levantó la mirada, sorprendido por el ofrecimiento. ¿Por qué me ayudarías? Después de cómo te traté, porque todos merecemos una segunda oportunidad, respondió Javier simplemente. Además, la Virgen parece tener planes para ti. Los meses pasaron. Ricardo dividía su tiempo entre el trabajo en la ferretería de Javier y las reparaciones en la capilla. Sus manos, antes suaves y cuidadas, ahora estaban callosas y curtidas. Su rostro, bronceado por el sol, había perdido la tensión perpetua que lo caracterizaba. Vivía aún en el pequeño cuarto, aunque ahora lo había acondicionado mejor. Una foto de su madre y la medalla de la Virgen descansaban sobre una mesa improvisada. Una tarde, mientras organizaba facturas en la ferretería, Ricardo recibió una llamada que nunca esperó. «Papá». La voz de su hijo mayor sonaba insegura al otro lado de la línea. «Me costó mucho encontrarte». «Miguel», respondió Ricardo sintiendo un nudo en la garganta. «¿Cómo?» «Javier Mendoza me contactó. Me contó dónde estabas, lo que estás haciendo». Hubo una pausa. «¿Puedo verte?» 2 días después, Ricardo esperaba nervioso en la pequeña plaza frente a la capilla. Cuando vio a Miguel acercarse, apenas pudo contener la emoción. Su hijo, que había heredado su altura y complexión, pero no su dureza, lo miraba con una mezcla de curiosidad y cautela. «Te ves diferente», dijo Miguel después de un abrazo incómodo. «Lo estoy», admitió Ricardo. «He perdido mucho, pero quizás he ganado algo también». Caminaron por el barrio mientras Ricardo le contaba su historia. La caída, el regreso al barrio, la capilla que estaba reparando. «La promesa que hice y nunca cumplí», explicó. «Creo que todo esto, mi ruina, fue una forma de recordármelo». Miguel lo escuchaba atentamente. «Mamá se casó con ese inversionista suizo», comentó. «Parece feliz, supongo». Ricardo asintió, sintiendo una punzada de dolor que ya no era tan aguda. «¿Y tú? ¿Qué ha sido de tu vida?» «Fundé una pequeña empresa de energía solar», respondió Miguel con orgullo contenido. «Nada comparado con lo que tú construiste, pero es sustentable y ayuda a comunidades rurales. Suena mucho mejor que lo que yo construí», dijo Ricardo con sinceridad. «Mi imperio se derrumbó en un día, literalmente». Al llegar a la capilla, Miguel observó el trabajo que su padre había realizado. El techo ya no goteaba. Las bancas estaban reparadas, las paredes recién pintadas. En el altar, la imagen de la Virgen de Guadalupe resplandecía con una luz especial. «Esto es solo el comienzo», explicó Ricardo. «Quiero cumplir mi promesa, aunque me tome el resto de mi vida. No puedo construir una capilla lujosa como había imaginado, pero puedo hacer que ésta sea un lugar digno». Miguel miró a su padre con nuevos ojos. «Quizás pueda ayudarte», dijo finalmente. «Mi empresa tiene un programa de responsabilidad social. Podríamos instalar paneles solares para la capilla, iluminación eficiente». Por primera vez en mucho tiempo, Ricardo sintió una chispa de esperanza genuina. 1 año después, la pequeña capilla de la Virgen de Guadalupe se había transformado. No era lujosa ni imponente como los edificios que Ricardo alguna vez construyó, pero irradiaba una belleza auténtica. Paneles solares en el techo proporcionaban electricidad limpia. Las paredes habían sido reforzadas, y un pequeño jardín con plantas nativas rodeaba el edificio. Cada domingo, los vecinos llenaban el recinto para la misa. Junto a la capilla, Ricardo y Miguel habían establecido un centro comunitario donde ofrecían clases de computación para niños y adultos, asesoría legal gratuita para familias de bajos recursos, y un comedor que servía almuerzos a ancianos y personas sin hogar. El dinero provenía de la empresa de Miguel y de donaciones que, sorprendentemente, llegaban de antiguos colegas de Ricardo que habían oído sobre su nueva vida. «Don Ricardo tiene visita», anunció doña Elena una tarde mientras Ricardo enseñaba matemáticas básicas a un grupo de niños.
En la puerta del centro comunitario estaba Carlos Fuentes, su antiguo socio. Carlos, saludó Ricardo, sin la hostilidad que habría sentido meses atrás. ¿Qué te trae por aquí? Curiosidad principalmente, respondió Carlos, observando el modesto salón con sus mesas desgastadas y computadoras de segunda mano. Cuando me dijeron que Ricardo Villaverde estaba dirigiendo un centro comunitario en un barrio pobre, no podía creerlo. Ricardo sonrió. Yo tampoco lo habría creído. Caminaron hasta la capilla, donde algunos voluntarios colocaban flores frescas ante la imagen de la Virgen. ¿Recuerdas cuando te dije que había hecho una promesa?, preguntó Ricardo. Esta es la promesa. Tardé 40 años en cumplirla, pero finalmente lo estoy haciendo. Carlos lo miró con una mezcla de asombro y respeto. La empresa que construimos juntos, lo que queda de ella, está en problemas. Los nuevos directivos no entienden el mercado como tú. Lo siento por los empleados, dijo Ricardo sinceramente. Hay inversionistas interesados en rescatarla, pero quieren a alguien que conozca el negocio desde dentro, continuó Carlos. Alguien como tú. Podrías recuperar parte de tu fortuna, Ricardo. Volver a la cima. Ricardo contempló la imagen de la Virgen, recordando el día en que, siendo un joven ambicioso, había prometido construirle una capilla si le concedía éxito. Ahora entendía que el verdadero éxito no estaba en los edificios que construyó, ni en las fortunas que amasó, sino en lo que estaba haciendo ahora. Mi lugar está aquí, Carlos, respondió finalmente. Pero conozco a alguien que podría ayudarte. Mi hijo Miguel tiene una visión de negocios que yo nunca tuve, y valores que yo tardé demasiado en aprender. Esa noche, después de cerrar el centro comunitario, Ricardo se sentó en la primera banca de la capilla. La luz de la luna entraba por las ventanas recién instaladas, proyectando patrones multicolores a través de los vitrales que Miguel había donado. En el silencio, Ricardo contempló el rostro sereno de la Virgen. «Nunca entendí lo que realmente me estabas pidiendo», murmuró. «Creí que querías grandeza, riqueza, poder, pero querías que encontrara mi camino de regreso a lo esencial». Un ruido suave lo hizo volverse. Javier Mendoza estaba en la entrada, con una carpeta bajo el brazo. «Disculpa la interrupción», dijo Javier acercándose, «pero pensé que querrías ver esto cuanto antes». Le extendió la carpeta. «Los planos para la ampliación del centro comunitario. El municipio aprobó el permiso esta tarde». Ricardo abrió la carpeta y examinó los dibujos técnicos. La ampliación permitiría duplicar el número de personas atendidas, añadir una pequeña clínica y un taller de oficios. «Es perfecto», dijo con genuina satisfacción. «Nunca imaginé que terminaríamos trabajando juntos», comentó Javier sentándose a su lado. «La vida da vueltas extrañas, demasiado extrañas», concordó Ricardo. «¿Sabes? Carlos Fuentes vino a verme hoy. Quería que volviera a los negocios». Javier lo miró con curiosidad. «¿Y qué le dijiste?» «Que mi lugar está aquí». Ricardo hizo una pausa. «Aunque a veces me pregunto si estoy haciendo suficiente para compensar todo el daño que causé». «No se trata de compensar», respondió Javier con sabiduría tranquila. «Se trata de transformarse. Y tú, amigo mío, te has transformado». 2 semanas después, mientras supervisaba la construcción de la ampliación, Ricardo recibió una sorpresa inesperada. Un autobús escolar se detuvo frente al centro comunitario, y de él descendieron más de 20 personas. Antiguos trabajadores de Construcciones Villaverde. «¿Qué es esto?», preguntó Ricardo, confundido al ver tantos rostros familiares. Una mujer se adelantó. Ricardo la reconoció. Lucía Gómez, quien había sido supervisora en varios de sus proyectos. «Nos enteramos de lo que está haciendo aquí, don Ricardo», explicó. «Y queremos ayudar, pero después de cómo los traté, de los recortes, de las condiciones de trabajo». «No venimos por usted», interrumpió Lucía con franqueza. «Venimos por la comunidad, pero también porque queremos ser parte de algo que realmente valga la pena». Ese día, el trabajo que habría tomado semanas se completó en horas. Albañiles, electricistas, carpinteros y pintores trabajaron con una eficiencia y entusiasmo que Ricardo nunca había visto en sus lujosas construcciones. Al atardecer, cuando la estructura principal de la ampliación ya estaba levantada, todos compartieron una comida sencilla en el patio. «Nunca les agradecí apropiadamente», dijo Ricardo, poniéndose de pie frente al grupo. «Por todos los años que trabajaron para mí, por los edificios que construimos juntos». «Usted ha cambiado, don Ricardo», comentó uno de los trabajadores más antiguos. «Se le nota en los ojos y en las manos», añadió otro, señalando las palmas callosas de Ricardo. «Ahora son manos que saben lo que es el trabajo de verdad».
La noticia del proyecto se extendió rápidamente. Pronto, otros empresarios de la ciudad comenzaron a visitar el centro, algunos por curiosidad, otros genuinamente interesados en replicar el modelo en otros barrios. Miguel estableció un programa formal de responsabilidad social empresarial, invitando a corporaciones a contribuir no solo con dinero, sino con tiempo y experiencia. En el segundo aniversario de su regreso al barrio, Ricardo recibió una carta oficial. El alcalde de la ciudad quería otorgarle un reconocimiento por su labor comunitaria. La ceremonia sería en el ayuntamiento, con cobertura de prensa y la presencia de importantes figuras públicas. «No iré», le dijo a Miguel cuando éste le mostró la invitación. «No hago esto para recibir medallas». «Lo sé, papá», respondió Miguel, «pero piensa en la visibilidad que daría al proyecto. Más apoyo, más recursos para la comunidad». Finalmente, Ricardo accedió a asistir, pero con una condición. La ceremonia debía realizarse en la capilla, no en el ayuntamiento. El día señalado, la pequeña capilla estaba llena hasta el último rincón. El alcalde, visiblemente incómodo en un entorno tan humilde, entregó a Ricardo una placa conmemorativa. Los flashes de las cámaras iluminaron el recinto mientras Ricardo se acercaba al podio improvisado. «Este reconocimiento no me pertenece», comenzó, mirando a los asistentes. «Pertenece a cada persona que ha trabajado en este proyecto, a los voluntarios, a los vecinos, a mi hijo Miguel». Hizo una pausa y miró hacia la imagen de la Virgen, y a ella, que me trajo de vuelta cuando lo había perdido todo, para mostrarme que en realidad no había perdido nada importante. Esa noche, después de que todos se marcharan, Ricardo permaneció solo en la capilla. Sacó de su bolsillo la vieja medalla de la Virgen de Guadalupe, ahora desgastada por los años y el constante contacto con sus manos. «Gracias», susurró, «por no concederme lo que te pedí, sino lo que realmente necesitaba». Afuera, las luces del barrio brillaban bajo un cielo estrellado. En la distancia, los rascacielos que alguna vez construyó se recortaban contra el horizonte, monumentos a una vida que ya no era la suya. Ricardo salió de la capilla y caminó lentamente por las calles que ahora conocía de memoria. Saludó a don Ernesto, que cerraba su tienda de abarrotes, y a la familia Ramírez, que cenaba en el pequeño patio de su casa. 5 años atrás, habría pasado por estas mismas calles en su automóvil de lujo, con las ventanillas cerradas y la mirada fija al frente, sin ver realmente a las personas que habitaban el barrio. Ahora, cada rostro le era familiar, cada historia importante. Al llegar a su modesta vivienda, encontró a Miguel esperándolo en la puerta. Su hijo había adquirido la costumbre de visitarlo los viernes por la noche, a veces acompañado por su esposa Laura y su pequeña hija Sofía, la nieta que Ricardo nunca pensó que tendría. «¿Cómo te sientes después de tanta atención?», preguntó Miguel con una sonrisa. «Como si hubiera corrido un maratón», respondió Ricardo, invitándolo a entrar. «Nunca me gustaron los reflectores, aunque antes los buscaba constantemente». El interior de la casa era sencillo pero acogedor. Fotografías enmarcadas mostraban momentos de los últimos años. La inauguración del centro comunitario ampliado, Ricardo rodeado de niños en una clase de matemáticas, la primera graduación de los adultos mayores, que habían aprendido a usar computadoras bajo su tutela. «Tengo noticias», dijo Miguel mientras Ricardo preparaba café en la pequeña cocina. «Carlos Fuentes me llamó esta mañana. La junta directiva aprobó la fusión de mi empresa con lo que queda de Construcciones Villaverde». Ricardo se detuvo un momento, procesando la información. «¿Cómo te sientes al respecto?». «Honestamente nunca imaginé dirigir la empresa que fundaste», respondió Miguel. «Pero creo que puedo hacer algo bueno con ella. Transformarla en algo que realmente contribuya a la ciudad, no solo con edificios, sino con soluciones». Ricardo asintió, sintiendo una mezcla de orgullo y nostalgia. «Tu abuelo estaría orgulloso. Él siempre vio la construcción como una forma de mejorar la vida de las personas, no solo como un negocio». «Hay algo más», continuó Miguel, sacando un sobre de su chaqueta. «Laura y yo compramos boletos para España. Queremos que vengas con nosotros. Sofía nunca ha conocido el pueblo donde naciste». Ricardo tomó el sobre con manos temblorosas. «Hace más de 40 años que no vuelvo», murmuró. «No sé si reconocería algo». «Es tiempo de cerrar el círculo, papá», dijo Miguel suavemente. «Además, hay una pequeña iglesia allí que mencionabas en tus historias, la que visitaba tu madre». 3 meses después, Ricardo se encontraba frente a la modesta iglesia de Santa María, en el pequeño pueblo español donde había nacido.
El edificio de piedra, con su campanario simple y su puerta de madera desgastada, parecía no haber cambiado en siglos. Aquí venía tu bisabuela a rezar, le explicó a Sofía, que con sus 5 años observaba todo con ojos curiosos. Y aquí me trajo mi madre antes de que partiéramos a México. Entraron en la iglesia, donde la luz filtrada por vitrales antiguos creaba patrones multicolores en el suelo de piedra. Ricardo se detuvo frente a una imagen de la Virgen, diferente a la de Guadalupe pero con la misma expresión serena. ¿Es ella la que te ayudó, abuelito?, preguntó Sofía, recordando las historias que Ricardo le había contado. Todas son la misma, respondió Ricardo con una sonrisa. Y sí, me ayudó, aunque tardé mucho en entender cómo. Esa noche, en la pequeña posada del pueblo, Ricardo escribió en un cuaderno que había comenzado a llenar desde su transformación. No era exactamente un diario, sino una colección de reflexiones, lecciones aprendidas y, ocasionalmente, consejos para su nieta cuando creciera. El verdadero éxito, escribió, no se mide por lo que construimos hacia el cielo, sino por los cimientos que establecemos en la tierra, no por lo que acumulamos, sino por lo que compartimos, no por quienes nos admiran, sino por quienes nos aman a pesar de nuestros defectos. Al día siguiente, mientras caminaban por las calles empedradas del pueblo, un anciano se detuvo a mirar a Ricardo con atención. ¿Villaverde?, preguntó con voz quebrada. ¿Eres el hijo de María Villaverde? Ricardo asintió sorprendido. Sí, soy Ricardo Villaverde. Dios mío, exclamó el anciano. Soy Tomás Herrera. Fuimos juntos a la escuela antes de que te marcharas a América. Tu madre y la mía eran amigas. Los dos hombres se abrazaron en medio de la calle, ante la mirada emocionada de Miguel, Laura y la pequeña Sofía. Tomás los invitó a su casa, donde compartió fotografías antiguas y recuerdos de un tiempo que Ricardo creía olvidado. Tu madre siempre decía que harías grandes cosas, comentó Tomás mientras servía vino en vasos sencillos. Que construirías algo importante. Ricardo sonrió, pensando en la capilla de la Virgen de Guadalupe y en el centro comunitario que había ayudado a crear. Creo que finalmente lo he hecho, respondió, aunque no de la manera que ella imaginaba. Al regresar a México, Ricardo encontró que el centro comunitario había seguido funcionando perfectamente bajo la dirección de Javier y los voluntarios. Nuevos programas se habían implementado, incluyendo una iniciativa para enseñar oficios tradicionales a jóvenes en riesgo. Don Ricardo, lo saludó doña Elena, la anciana que ahora coordinaba el programa de alfabetización para adultos. Lo extrañamos mucho. El centro no es lo mismo sin usted. Ricardo sonrió, conmovido por el recibimiento cálido. Solo fueron 3 semanas, doña Elena, y por lo que veo, todo ha funcionado perfectamente sin mí. Eso es porque nos enseñó bien, respondió ella con una sonrisa. Pero hay algo que debe ver. Venga conmigo. Doña Elena lo condujo hacia el patio trasero del centro comunitario, donde Ricardo se detuvo, sorprendido. Durante su ausencia, los vecinos habían transformado el espacio en un hermoso jardín comunitario. Hileras ordenadas de vegetales y hierbas aromáticas crecían en camas elevadas, construidas con materiales reciclados. En el centro, un pequeño kiosco de madera servía como área de descanso y punto de reunión. Lo hicimos todos juntos, explicó doña Elena con orgullo. Cada familia adoptó una parcela. Los niños de la escuela vienen a aprender sobre cultivos, y los ancianos del barrio enseñan remedios tradicionales con las plantas medicinales. Ricardo recorrió el jardín, saludando a los vecinos que trabajaban en sus parcelas. Se detuvo frente a un árbol joven plantado en una esquina del terreno. Es un ahuehuete, explicó Javier, que se había acercado silenciosamente. Lo plantamos el día que te fuiste. Dicen que pueden vivir 1000 años. Queríamos algo que simbolizara la permanencia de lo que has iniciado aquí. Esa noche, Ricardo no pudo dormir. Se levantó antes del amanecer y caminó hasta la capilla. En la penumbra, encendió una vela frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe y se sentó en silencio. He estado pensando mucho, le dijo a Javier más tarde ese día, mientras compartían un café en el pequeño comedor del centro. Sobre el futuro, sobre mi papel aquí. ¿Y qué has decidido?, preguntó Javier, observándolo con atención. Que es tiempo de dar un paso al costado, respondió Ricardo con serenidad. No de abandonar, sino de dejar que otros lideren. Este lugar ya no me necesita para funcionar. ¿Qué harás entonces? Miguel me ha propuesto algo interesante. Quiere que ayude a establecer centros comunitarios similares en otras zonas de la ciudad. No como director, sino como consultor.
supongo. Compartiendo lo que hemos aprendido aquí. Javier asintió, comprendiendo. La semilla que plantaste aquí puede crecer en otros lugares. Durante los siguientes meses, Ricardo trabajó con Miguel y su empresa para desarrollar un modelo replicable de centro comunitario. Visitaron barrios marginados, hablaron con líderes locales y adaptaron el concepto a las necesidades específicas de cada comunidad. Para su 70º cumpleaños, Ricardo recibió una sorpresa que nunca habría imaginado. Miguel lo llevó a un terreno en las afueras de la ciudad, donde una estructura a medio construir se alzaba entre árboles y jardines. ¿Qué es esto?, preguntó Ricardo, confundido. Tu legado, respondió Miguel. La Fundación Villaverde para el Desarrollo Comunitario, un lugar donde se capacitará a líderes comunitarios de todo el país, donde se investigarán soluciones para problemas sociales, donde se preservarán las tradiciones mientras se innova para el futuro. Ricardo recorrió el lugar en silencio, abrumado por la emoción. En el centro del complejo, un edificio circular con techo de cristal albergaría un espacio multifuncional para reuniones y celebraciones. La cúpula está inspirada en la capilla, explicó Miguel. Y mira esto. Lo condujo hacia una pared donde se exhibía, protegido por un marco de madera tallada, el viejo plano que Ricardo había dibujado para la renovación de la capilla de la Virgen de Guadalupe, el primer proyecto de su nueva vida. Este es el plano fundacional, dijo Miguel, el momento en que decidiste construir algo diferente. Un año después, la Fundación Villaverde abrió sus puertas. Líderes comunitarios de diversos estados llegaron para el primer programa de capacitación. Ricardo, ahora con el cabello completamente blanco pero con la misma energía en los ojos, dio la bienvenida a los participantes. No soy un experto, les dijo con humildad. Soy simplemente alguien que perdió su camino y tuvo la fortuna de encontrar uno nuevo. Lo que aprendí, lo aprendí de ustedes, de las comunidades, de las personas que luchan cada día por mejorar sus vidas y las de sus vecinos. Entre los asistentes estaba Carlos Fuentes, quien había dejado su puesto en la constructora para dedicarse a proyectos de vivienda social. También estaba Lucía Gómez, la antigua supervisora, ahora directora de una cooperativa de construcción formada por trabajadores. Nunca imaginé que terminaríamos así, comentó Carlos durante la recepción. Tú convertido en un líder social y yo siguiendo tus pasos. La vida da vueltas extrañas, respondió Ricardo, repitiendo las palabras que Javier le había dicho años atrás. En su 80º cumpleaños, Ricardo despertó con una extraña sensación de plenitud. Caminó hasta la capilla, como hacía cada mañana, y se sentó en la primera banca. La luz entraba por los vitrales, proyectando colores sobre el altar. Sacó de su bolsillo la medalla de la Virgen de Guadalupe, tan desgastada que apenas se distinguían los detalles. La sostuvo en su palma abierta, recordando el día en que la había arrojado con furia contra la pared de su oficina, cuando todo su imperio comenzaba a desmoronarse. ¿Quién lo diría?, murmuró para sí mismo, que perderlo todo sería el principio de encontrarlo todo. La puerta de la capilla se abrió suavemente. Ricardo no necesitó volverse para saber quién entraba. Los pasos ligeros y el aroma a jazmín le anunciaron la presencia de Sofía, su nieta, ahora una joven de 20 años que estudiaba arquitectura en la universidad. Sabía que te encontraría aquí, abuelo, dijo ella, sentándose a su lado. Papá me dijo que te diera esto. Le entregó un sobre. Ricardo lo abrió con curiosidad. Dentro había una fotografía reciente del centro comunitario original, ahora expandido a casi toda la manzana, y un recorte de periódico. El titular decía, Modelo Villaverde, la revolución silenciosa que transforma barrios marginados en comunidades sostenibles. Están replicando nuestro modelo en 5 estados más, explicó Sofía con entusiasmo. El gobierno federal ha adoptado el programa como política pública. Ricardo asintió, sintiendo una mezcla de orgullo y humildad. Es extraordinario lo que puede lograr una comunidad cuando trabaja unida. No seas modesto, abuelo, respondió Sofía con una sonrisa. Todo comenzó contigo y esta pequeña capilla. Esa tarde, Ricardo recibió una visita inesperada en su casa. Javier, ahora con el cabello completamente gris y líneas profundas en el rostro, llegó acompañado por un hombre joven que Ricardo no reconoció. Don Ricardo, dijo Javier después de los saludos, quiero presentarle a Martín Suárez. Es historiador y está documentando la transformación de los barrios marginales de la ciudad en las últimas décadas. El joven estrechó la mano de Ricardo con reverencia. Es un honor conocerlo, señor Villaverde. Su trabajo ha sido inspirador para muchos de nosotros.
Ricardo los invitó a sentarse en su modesta sala. Sobre la mesa de centro había álbumes de fotografías y carpetas con documentos antiguos que había estado revisando esa mañana. Martín quiere entrevistarlo, explicó Javier, para preservar su historia, la historia de cómo comenzó todo. Ricardo miró a Javier con una sonrisa cómplice. ¿Cómo comenzó? Con un hombre desesperado y un sacerdote terco que se negó a dejarlo rendirse. Durante las siguientes semanas, Ricardo se reunió regularmente con Martín. Le contó sobre su ascenso en el mundo de la construcción, sobre la ambición que lo cegó, sobre la caída que lo llevó al borde del suicidio y sobre la redención que encontró en el servicio a los demás. Lo que no entiendo, dijo Martín durante una de sus conversaciones, es por qué eligió quedarse aquí. Con sus contactos, incluso después de la bancarrota, podría haber reconstruido su vida en cualquier lugar, tal vez no con la misma opulencia, pero ciertamente con más comodidades. Ricardo reflexionó un momento antes de responder. Cuando lo perdí todo, descubrí que nunca había tenido nada realmente valioso. Aquí, entre estas personas que no tenían nada material que ofrecerme, encontré algo que no sabía que estaba buscando. Un propósito, una comunidad, un hogar verdadero. En su 85º cumpleaños, la comunidad organizó una celebración en el jardín del centro comunitario. Vinieron personas de todos los centros Villaverde del país, líderes comunitarios que habían sido capacitados en la fundación, antiguos residentes del barrio que ahora vivían en otros lugares pero que regresaron para la ocasión. Miguel y su esposa Laura, Sofía y su prometido, y hasta Carlos Fuentes con su familia estaban presentes. Javier, ahora retirado pero todavía activo en la comunidad, dirigió una oración de agradecimiento. Cuando le pidieron a Ricardo que dijera unas palabras, se levantó lentamente, apoyándose en un bastón tallado que le habían regalado los artesanos del centro. Cuando era joven, comenzó, soñaba con construir edificios tan altos que tocaran el cielo. Quería que mi nombre estuviera en placas de bronce y que la gente mirara hacia arriba y dijera, Villaverde construyó eso. Hizo una pausa, mirando los rostros atentos a su alrededor. Ahora, en el ocaso de mi vida, me doy cuenta de que los edificios más importantes que he ayudado a construir no se ven desde lejos. No tienen mi nombre en placas relucientes. Son invisibles para quienes pasan en automóviles lujosos. Son los lazos entre vecinos, la confianza entre generaciones, la esperanza en comunidades que habían sido olvidadas. 3 años después, en una tranquila mañana de domingo, Ricardo Villaverde falleció mientras dormía en su modesta casa junto al centro comunitario. Sobre su mesa de noche había un cuaderno abierto donde había escrito sus últimas reflexiones la noche anterior. La vida es un círculo perfecto. Comencé con nada, lo tuve todo, lo perdí todo, y al final descubrí que tenía más de lo que jamás había soñado. No en posesiones, sino en conexiones. No en monumentos de concreto, sino en corazones transformados, incluyendo el mío. El funeral se celebró en la capilla de la Virgen de Guadalupe. La pequeña iglesia no pudo contener a todos los asistentes, por lo que muchos permanecieron de pie en el patio, escuchando el servicio a través de altavoces improvisados. Javier, ahora anciano pero con la voz firme, ofició la ceremonia. Ricardo Villaverde no era un santo, dijo con honestidad. Era un hombre que conoció la ambición desmedida y el fracaso devastador. Un hombre que tocó fondo y, en lugar de rendirse, encontró la fuerza para levantarse y ayudar a otros a hacer lo mismo. Su legado no está en edificios de concreto, sino en las vidas que tocó, en las comunidades que ayudó a transformar. Después del funeral, siguiendo los deseos de Ricardo, sus cenizas fueron esparcidas en el jardín comunitario, bajo el ahuehuete que ya se alzaba majestuoso, sus ramas extendidas como brazos protectores sobre el espacio que tantas historias había presenciado. Un año después, la Fundación Villaverde inauguró un museo comunitario en el antiguo taller de carpintería. Allí se exhibían fotografías, documentos y testimonios que narraban no solo la historia de Ricardo, sino la de toda la comunidad, sus luchas, sus logros, sus tradiciones y su evolución. En una vitrina central, protegida por un cristal, se encontraba la desgastada medalla de la Virgen de Guadalupe que Ricardo había llevado consigo durante décadas. Junto a ella, una placa explicaba su significado. Esta medalla acompañó a Ricardo Villaverde desde su infancia hasta su muerte. Fue testigo de su ascenso, su caída y su renacimiento. Nos recuerda que los objetos más simples pueden cargar las historias más profundas.
y que la fe, en cualquiera de sus formas, puede ser un ancla en las tormentas de la vida. Sofía, ahora arquitecta reconocida, se especializó en diseño de espacios comunitarios sostenibles. Continuó el legado de su abuelo, incorporando las lecciones que había aprendido de él en proyectos alrededor del país. Cada vez que iniciaba un nuevo proyecto, visitaba primero la capilla de la Virgen de Guadalupe para recordar dónde había comenzado todo. El modelo Villaverde, como lo llamaban ahora, se extendió más allá de las fronteras nacionales. Delegaciones de otros países latinoamericanos visitaban regularmente la fundación para aprender y adaptar el enfoque a sus propias realidades. Miguel, ya en sus 60, dedicaba la mayor parte de su tiempo a la expansión internacional del programa. Mi padre nunca imaginó que su mayor fracaso empresarial se convertiría en su mayor éxito humano, solía decir en sus presentaciones. 10 años después de la muerte de Ricardo, durante la celebración del aniversario del primer centro comunitario, Javier, ya muy anciano y con la salud deteriorada, pidió ser llevado a la capilla. Sentado en la misma banca donde tantas veces había encontrado a Ricardo en oración, compartió con Sofía y Miguel un secreto que había guardado durante décadas. «La noche que conocí a tu abuelo», dijo con voz débil pero clara, «no fue una coincidencia. Yo sabía quién era. Había seguido su caso en los periódicos. Cuando lo vi entrar a la capilla con esa mirada, la mirada de alguien que ha tomado una decisión terrible, supe que tenía que intervenir». «¿Quieres decir que lo estabas esperando?», preguntó Sofía sorprendida. Javier negó con la cabeza. «No exactamente. Digamos que estaba atento. Había visto a otros hombres de negocios caer en desgracia. Algunos se recuperaban, otros no. Algo me dijo que Ricardo Villaverde podría ser diferente, que en él había una semilla que, con el cuidado adecuado, podría florecer en algo extraordinario». «¿Por qué nunca se lo dijiste?», preguntó Miguel. «Porque no importaba», respondió Javier con una sonrisa cansada. «Lo importante no era cómo comenzó nuestra amistad, sino lo que construimos juntos a partir de ella». 3 meses después, Javier falleció pacíficamente. Fue enterrado en el pequeño cementerio junto a la capilla, donde, según su petición, una simple cruz de madera marcaba su tumba. La inscripción decía: Javier Mendoza, 1935-2045, sembrador de esperanza. La historia de Ricardo Villaverde y la transformación del barrio se convirtió en tema de estudio en universidades y escuelas de trabajo social. Los académicos debatían sobre los factores que habían hecho posible tal éxito. ¿Había sido la visión de Ricardo, la sabiduría de Javier, la resiliencia de la comunidad, la combinación perfecta de circunstancias históricas y sociales? Mientras tanto, en el jardín comunitario, nuevas generaciones de niños aprendían a cultivar vegetales y hierbas medicinales. En el taller de carpintería, jóvenes aprendices creaban muebles y artesanías. En las aulas del centro, adultos mayores compartían historias y tradiciones con los más pequeños. Y en la capilla de la Virgen de Guadalupe, donde todo había comenzado, la luz seguía entrando por los vitrales cada mañana, iluminando el altar donde una vez un hombre desesperado había encontrado, no un final, sino un nuevo comienzo. 50 años después de la muerte de Ricardo, cuando el ahuehuete del jardín ya era un árbol imponente y la Fundación Villaverde operaba en 12 países, un joven periodista visitó el barrio para un reportaje especial sobre iniciativas comunitarias exitosas. ¿Cuál creen que fue el secreto del éxito de este lugar?, preguntó a un grupo de ancianos que tomaban el sol en el jardín. Una mujer de cabello blanco, que había sido niña cuando Ricardo llegó al barrio, respondió con sencillez: «No fue un secreto, fue algo muy simple que don Ricardo nos enseñó, que cuando perdemos lo que creíamos importante, a veces encontramos lo que realmente importa». El periodista anotó la frase, sin saber que estaba capturando la esencia de una vida que había comenzado en la ambición, atravesado el fracaso y florecido en el servicio a los demás. Esa noche, mientras revisaba sus notas en la habitación de huéspedes que le habían asignado en el centro comunitario, el joven periodista se detuvo ante una fotografía enmarcada en la pared. Mostraba a Ricardo Villaverde, ya anciano, sentado bajo el ahuehuete cuando este era apenas un árbol joven. A su lado, un grupo de niños escuchaba atentamente mientras él les contaba una historia. «Esa es mi foto favorita de mi bisabuelo», dijo una voz desde la puerta.
El periodista se volvió y vio a una mujer de unos 30 años, con los mismos ojos penetrantes que había visto en las fotografías de Ricardo. «Soy Elena Villaverde», se presentó, nieta de Miguel, bisnieta de Ricardo. «Dirijo el programa de expansión internacional ahora». «Es un placer conocerla», respondió el periodista. «Estaba admirando esta fotografía. Hay algo especial en ella». Elena se acercó y observó la imagen con familiaridad y cariño. Fue tomada durante la celebración del 20º aniversario del centro. Mi bisabuelo contaba a los niños la historia del ahuehuete, cómo lo habían plantado cuando el centro era apenas un sueño, y cómo había crecido junto con la comunidad. «¿Recuerdas a tu bisabuelo?», preguntó el periodista. «Apenas», respondió Elena. «Tenía 5 años cuando falleció, pero recuerdo su voz, grave y cálida, y cómo me sentaba en sus rodillas mientras me contaba historias de cuando era constructor. Siempre terminaba diciendo que su obra más importante no se podía ver ni tocar». Al día siguiente, Elena llevó al periodista a recorrer partes del barrio que no estaban en el itinerario oficial. Le mostró callejones donde antes reinaba la delincuencia y ahora florecían pequeños negocios familiares. Le presentó a ancianos que habían conocido a Ricardo en sus primeros días en el barrio y a jóvenes emprendedores que habían crecido beneficiándose de los programas de la fundación. «Lo más valioso que nos dejó mi bisabuelo», explicó Elena mientras caminaban, «no fue un método o un modelo replicable, aunque eso es lo que estudiamos y compartimos. Fue una filosofía, la idea de que la verdadera riqueza está en la comunidad, en los vínculos que creamos, en la dignidad que encontramos cuando nos ayudamos mutuamente». Se detuvieron frente a un mural recién pintado que cubría la pared lateral del centro comunitario. Representaba a Ricardo y Javier, jóvenes, sentados en la capilla, compartiendo una taza de café. A su alrededor, como emanando de su conversación, se desplegaban escenas de la transformación del barrio. Talleres, jardines, clases, celebraciones. «Este mural lo pintaron los jóvenes del programa de arte», explicó Elena. «Ninguno de ellos conoció a mi bisabuelo o al padre Javier, pero todos crecieron escuchando sus historias». El periodista observó con atención los detalles del mural. «Es hermoso cómo han capturado no solo los hechos, sino el espíritu de lo que ocurrió aquí». «Esa es la clave», asintió Elena. «El espíritu. Mi bisabuelo solía decir que los edificios eventualmente se derrumban, pero el espíritu de una comunidad puede perdurar por generaciones». Esa tarde, el periodista asistió a una reunión del Consejo Comunitario, donde residentes de todas las edades discutían proyectos futuros y resolvían problemas cotidianos. Le sorprendió la eficiencia y el respeto con que se desarrollaba la sesión. Cómo se escuchaban todas las voces, desde la de una niña de 12 años hasta la de un anciano de 90. «Este es el verdadero legado de Ricardo Villaverde», le susurró Elena. «No los edificios, no los programas, sino esta capacidad de trabajar juntos, de resolver conflictos, de soñar colectivamente». Al finalizar su visita, el periodista fue invitado a una cena comunitaria en el jardín. Bajo las estrellas y las luces de colores que colgaban entre los árboles, compartió mesa con familias que llevaban 3 generaciones viviendo en el barrio, con recién llegados que apenas comenzaban a integrarse, con voluntarios internacionales que estaban aprendiendo el modelo para llevarlo a sus países. Durante la sobremesa, una anciana se acercó al micrófono instalado junto a los músicos. Era Lucía, la mujer que había sido la primera en darle una oportunidad a Ricardo cuando llegó al barrio, ofreciéndole un rincón en su puesto del mercado para vender sus primeras artesanías. «Quiero compartir algo con ustedes», dijo con voz temblorosa pero clara. «Hace muchos años, cuando don Ricardo apenas comenzaba a trabajar en el mercado, me preguntó si creía que algún día el barrio podría cambiar de verdad. Yo le dije que no, que los políticos venían y prometían, que las organizaciones aparecían y desaparecían, pero que nada cambiaba realmente». Hizo una pausa y miró a su alrededor, a las familias reunidas, al jardín floreciente, a los edificios bien mantenidos del centro comunitario. «Me alegra tanto haberme equivocado», continuó con una sonrisa. «Don Ricardo me enseñó que el cambio verdadero no viene de afuera, sino de adentro. No de grandes promesas, sino de pequeñas acciones diarias. No de héroes solitarios, sino de comunidades unidas». Cuando el periodista finalmente se marchó, llevaba consigo no solo páginas de notas y horas de grabaciones, sino también una nueva perspectiva sobre lo que significaba el verdadero éxito y la verdadera riqueza. Su reportaje, titulado
El renacimiento de un hombre y su comunidad, la historia de Ricardo Villaverde, se publicó en una revista internacional y pronto se convirtió en un fenómeno viral. Lectores de todo el mundo se conmovieron con la historia de redención personal y transformación comunitaria. Un año después, el periodista regresó al barrio para un seguimiento. Esta vez no venía solo. Lo acompañaban urbanistas, trabajadores sociales y funcionarios de desarrollo comunitario de diversos países, ansiosos por ver con sus propios ojos lo que habían leído en su reportaje. No esperaba causar tanto revuelo, confesó a Elena mientras recorrían juntos el centro comunitario, ahora convertido en destino de peregrinación para activistas sociales y estudiantes de desarrollo urbano. A veces las historias más poderosas son las que nos recuerdan verdades simples que hemos olvidado, respondió ella. En un mundo obsesionado con el éxito individual y la acumulación de riqueza, la historia de mi bisabuelo nos recuerda que hay otras formas de medir una vida bien vivida. La Fundación Villaverde había crecido considerablemente desde su última visita. Ahora contaba con un departamento de investigación que documentaba y analizaba el impacto de sus programas, y un centro de formación donde líderes comunitarios de todo el mundo venían a aprender metodologías de desarrollo participativo. Durante esta segunda visita, el periodista conoció a Pablo, el bisnieto de Javier Mendoza, quien había seguido los pasos de su bisabuelo y se había ordenado sacerdote. Ahora dirigía la capilla de la Virgen de Guadalupe y coordinaba los programas espirituales de la fundación. Mi bisabuelo y don Ricardo entendieron algo fundamental, explicó Pablo mientras caminaban por el jardín comunitario, que el desarrollo material sin desarrollo espiritual es vacío, y que la espiritualidad sin compromiso social es incompleta. Aquí intentamos mantener ese equilibrio. El ahuehuete, ahora un árbol majestuoso, seguía siendo el corazón simbólico del proyecto. Sus raíces se habían extendido profundamente bajo el jardín, y sus ramas ofrecían sombra a 3 generaciones de residentes que se reunían a su alrededor para celebraciones, asambleas o simplemente para disfrutar de un momento de tranquilidad. Cuando mi bisabuelo plantó este árbol, comentó Elena, algunos vecinos se burlaron. ¿Para qué plantar un árbol que tarda 100 años en crecer?, le preguntaban, y él respondía, precisamente por eso, porque nos obliga a pensar más allá de nosotros mismos. El periodista notó que, a pesar del reconocimiento internacional y la expansión de sus programas, la fundación mantenía su esencia. Las decisiones seguían tomándose de manera participativa. Los programas continuaban adaptándose a las necesidades cambiantes de la comunidad y el espíritu de servicio que Ricardo había inculcado permanecía intacto. La última noche de su segunda visita, el periodista fue invitado a una ceremonia especial. La comunidad había decidido renombrar la plaza central del barrio como Plaza Ricardo Villaverde y Javier Mendoza, reconociendo la asociación inseparable de estos dos hombres en la transformación del lugar. Durante la ceremonia, una cápsula del tiempo fue enterrada junto al ahuehuete. Contenía cartas, fotografías, testimonios y objetos significativos que contaban la historia del barrio. Sería abierta 50 años después, cuando el árbol cumpliera un siglo. Elena invitó al periodista a contribuir con algo para la cápsula. Después de pensarlo, escribió una breve nota. Para quienes lean esto en el futuro, vine aquí buscando una historia de éxito y encontré algo mucho más valioso. Una lección sobre lo que realmente importa en la vida. Ricardo Villaverde perdió una fortuna para descubrir un tesoro mayor. Espero que, cuando abran esta cápsula, el espíritu que él y Javier Mendoza sembraron siga floreciendo en este lugar y más allá. Antes de partir, el periodista tuvo una última conversación con Elena en la capilla donde todo había comenzado. La luz del atardecer entraba por los vitrales, bañando el altar con tonos dorados y rojizos. ¿Sabes qué es lo más extraordinario de esta historia?, dijo Elena, mientras contemplaban la imagen de la Virgen de Guadalupe. Que mi bisabuelo nunca se propuso crear todo esto. Simplemente buscaba un propósito, una razón para seguir adelante cuando lo había perdido todo. Y en ese proceso, descubrió que ayudar a otros era la mejor manera de ayudarse a sí mismo. ¿Crees que él estaría satisfecho con lo que se ha logrado?, preguntó el periodista. Elena sonrió. Creo que estaría sorprendido, y probablemente nos recordaría que el trabajo nunca está terminado, que siempre hay más por hacer, más vidas por tocar, más esperanza por sembrar. Cuando el periodista finalmente se marchó, llevaba consigo no solo el material para su nuevo reportaje, sino también una perspectiva transformada sobre el éxito
el fracaso y el propósito de la vida. Comprendió que la verdadera historia de Ricardo Villaverde no era solo sobre la redención de un hombre o la transformación de un barrio, sino sobre una verdad universal, que a veces debemos perder lo que creemos importante para descubrir lo que realmente importa. Años después, cuando el periodista publicó su libro Sembradores de Esperanza, historias de transformación comunitaria alrededor del mundo, dedicó el primer capítulo y el más extenso a Ricardo Villaverde y Javier Mendoza. En la dedicatoria del libro escribió: a Ricardo Villaverde, quien me enseñó, incluso después de su muerte, que nuestros mayores fracasos pueden convertirse en nuestros más grandes dones para el mundo. Y a todos aquellos que, como él, tienen el valor de comenzar de nuevo y la sabiduría de hacerlo al servicio de los demás. El libro se convirtió en lectura obligatoria en escuelas de trabajo social, desarrollo comunitario y estudios urbanos en universidades de todo el mundo. La historia de Ricardo Villaverde inspiró a una nueva generación de activistas y emprendedores sociales que buscaban modelos alternativos de desarrollo, basados en la participación comunitaria y el respeto por la dignidad humana. 10 años después de su primera visita al barrio, el periodista, ahora profesor universitario y consultor internacional en desarrollo comunitario, recibió una invitación especial. La Fundación Villaverde celebraría el centenario del nacimiento de Ricardo con un simposio internacional titulado Sembrando Futuro, un siglo de aprendizajes en desarrollo comunitario. Al regresar al barrio, apenas podía reconocerlo, no porque hubiera cambiado radicalmente su fisonomía. La fundación siempre había respetado la identidad arquitectónica y cultural del lugar, sino por la vitalidad que emanaba de cada rincón. El antiguo barrio marginado se había convertido en un modelo de desarrollo sostenible, con pequeñas empresas prósperas, espacios culturales vibrantes y una calidad de vida que muchos barrios más adinerados envidiarían. El centro comunitario se había expandido para incluir un museo que documentaba la historia del barrio y de la fundación, un centro de investigación en economía solidaria y un instituto de formación que recibía a estudiantes y líderes comunitarios de los 5 continentes. Durante la ceremonia inaugural del simposio, el periodista fue invitado a compartir el estrado con Elena Villaverde, ahora directora general de la fundación, y con representantes de comunidades de África, Asia y América Latina, que habían adaptado el modelo Villaverde a sus propios contextos culturales. Cuando conocí este lugar por primera vez, comenzó el periodista su discurso, vine buscando una historia de éxito personal. Esperaba encontrar a un empresario brillante que había aplicado sus conocimientos de negocios para resolver problemas sociales. Lo que encontré fue mucho más profundo, una historia de transformación personal que catalizó una transformación comunitaria. Hizo una pausa y miró a su alrededor, a las caras atentas que llenaban el auditorio. Ricardo Villaverde no triunfó a pesar de su fracaso, sino gracias a él. Su quiebra financiera le permitió descubrir una riqueza más auténtica y duradera, la que se encuentra en las relaciones humanas, en el servicio a los demás, en la construcción paciente de comunidad. Después de la ceremonia, el periodista fue abordado por un hombre joven, de unos 20 años, con rasgos que le resultaban vagamente familiares. «Profesor, quería agradecerle personalmente», dijo el joven. «Su libro cambió el rumbo de mi vida». «Me alegra escuchar eso», respondió el periodista. «¿Puedo preguntar cómo?» «Mi nombre es Ricardo Villaverde Sánchez», se presentó el joven. «Soy el tataranieto de don Ricardo. Cuando tenía 15 años, estaba decidido a estudiar finanzas e irme a Nueva York. Quería ser rico y famoso, como mi tatarabuelo antes de su quiebra». El joven Ricardo sonrió con cierta timidez antes de continuar. Entonces leí su libro. La forma en que describió el viaje de mi tatarabuelo, no como una caída en desgracia, sino como un despertar, me hizo cuestionarme qué tipo de éxito quería para mi vida. Ahora estudio arquitectura sostenible y desarrollo comunitario. Quiero continuar su legado, pero a mi manera. Esa noche, durante la cena de gala que cerraba el primer día del simposio, el periodista se encontró sentado junto a Lucía, la anciana que había conocido en su primera visita, ahora centenaria, pero sorprendentemente lúcida. «¿Sabe algo, joven?», le dijo Lucía con una sonrisa pícara. «Cuando usted vino por primera vez pensé, otro que viene a estudiar nuestro barrio como si fuéramos bichos raros. Pero su artículo capturó algo que otros no habían visto. No solo contó lo que hacíamos, sino por qué lo hacíamos». «Gracias, doña Lucía», respondió el periodista conmovido. «Eso significa mucho para mí».
Le voy a contar algo que nunca le dije a nadie, continuó la anciana, bajando la voz como si compartiera un secreto. Cuando don Ricardo llegó al barrio, tan derrotado y perdido, yo vi algo en sus ojos. Una chispa, una determinación. Le di trabajo en mi puesto no solo por lástima, sino porque intuí que ese hombre tenía algo importante que hacer en este mundo. Y mire ahora, cuánta razón tuve. El último día del simposio, el periodista fue invitado a participar en una ceremonia especial. Junto al ahuehuete, ahora un árbol imponente, se inauguraba una pequeña placa conmemorativa. No era grandilocuente ni ostentosa, fiel al espíritu de humildad que Ricardo siempre había promovido. Simplemente decía: en memoria de Ricardo Villaverde, 1923-2013, y Javier Mendoza, 1920-2010, quienes nos enseñaron que la verdadera riqueza se encuentra en la comunidad. Lo que sembramos hoy, otros lo cosecharán mañana. Después de la ceremonia, el periodista se quedó un momento a solas junto al árbol. Pensó en cómo su propia vida había cambiado desde que conoció la historia de Ricardo. Había abandonado el periodismo de celebridades y fortunas para dedicarse a documentar historias de transformación comunitaria alrededor del mundo. Había encontrado propósito y significado en su trabajo, algo que antes le resultaba esquivo. Mientras reflexionaba, sintió una presencia a su lado. Era Elena. ¿Sabe?, dijo ella, contemplando el árbol. Mi bisabuelo tenía una frase que repetía a menudo: la vida nos da exactamente lo que necesitamos para crecer, aunque no siempre sea lo que queremos. Durante años pensé que era solo una forma de consolarse por haber perdido su fortuna. Ahora entiendo que era una profunda verdad que había descubierto a través de su experiencia. El periodista asintió, pensativo. Es curioso cómo funciona la vida. Vine aquí buscando una historia y encontré una lección. Vine a documentar el trabajo de otros y terminé transformando el mío propio. Eso es lo que mi bisabuelo llamaba el efecto ahuehuete, sonrió Elena. Como este árbol, las buenas ideas echan raíces, crecen lentamente y terminan dando sombra y sustento a generaciones que ni siquiera imaginamos. Antes de partir, el periodista fue invitado a una última reunión con el consejo directivo de la fundación. Para su sorpresa, no se trataba de una formalidad protocolaria, sino de una consulta genuina. La fundación estaba considerando expandir su modelo a otras regiones del mundo y querían su opinión sobre cómo hacerlo sin perder su esencia. Hemos recibido propuestas de financiamiento muy generosas, explicó Elena. Podríamos crecer rápidamente, establecer centros en docenas de países. Pero mi bisabuelo siempre insistió en que el crecimiento orgánico era preferible al crecimiento acelerado. ¿Qué opina usted? El periodista reflexionó antes de responder. Había visto demasiadas organizaciones perder su alma en aras de la expansión. Creo que la clave del éxito de la Fundación Villaverde no está en sus programas específicos, sino en sus principios fundamentales, respondió finalmente. La idea de que las comunidades deben ser protagonistas de su propio desarrollo, no receptoras pasivas de ayuda. El compromiso con la dignidad de cada persona. La paciencia para construir relaciones auténticas antes de implementar proyectos. Hizo una pausa y continuó. Estos principios pueden traducirse a cualquier contexto cultural, pero requieren tiempo, presencia constante y humildad para adaptarse a las realidades locales. No se pueden imponer desde arriba ni replicar mecánicamente. El consejo escuchó atentamente y agradeció su perspectiva. Decidieron adoptar un enfoque de polinización cruzada. En lugar de establecer sucursales, invitarían a líderes comunitarios de diferentes regiones a pasar tiempo en el barrio, aprendiendo su metodología para luego adaptarla a sus propios contextos. La mañana de su partida, el periodista decidió dar un último paseo por el barrio. Se detuvo frente a la antigua casa de Ricardo Villaverde, ahora convertida en biblioteca comunitaria. En el jardín delantero, un grupo de niños participaba en un taller de horticultura urbana, aprendiendo a cultivar verduras en espacios reducidos. Una niña de unos 8 años se acercó a él con curiosidad. ¿Usted es el señor que escribió el libro sobre don Ricardo?, preguntó. El periodista asintió, sorprendido de ser reconocido por alguien tan joven. Mi abuela me lo leyó, explicó la niña. Me gustó mucho la parte donde don Ricardo descubre que ayudar a los demás le ayudó a sentirse mejor. Es una buena lección, ¿verdad?, sonrió el periodista. Sí, asintió la niña con seriedad. Cuando estoy triste, mi abuela me dice que busque a alguien que necesite ayuda. Y funciona casi siempre. Esta simple conversación conmovió al periodista más que todas las conferencias académicas y reconocimientos que había recibido.
El legado de Ricardo Villaverde seguía vivo, transmitiéndose de generación en generación, no como una teoría abstracta, sino como una sabiduría práctica para la vida cotidiana. Años después, cuando el periodista publicó sus memorias, tituló el capítulo dedicado a esta experiencia, El efecto Ahuehuete, cómo un fracaso empresarial transformó un barrio y cambió mi vida. En él reflexionaba sobre cómo las historias que contamos pueden cambiar nuestra percepción de la realidad y, al hacerlo, cambiar la realidad misma. Ricardo Villaverde, escribió, podría haber sido recordado como un empresario que lo perdió todo en una mala inversión. En cambio, será recordado como un hombre que descubrió que había algo más valioso que ganar, aprender a perder con gracia y transformar la pérdida en un nuevo comienzo. El libro terminaba con una reflexión sobre el ahuehuete, ese árbol milenario que los antiguos mexicanos consideraban sagrado, símbolo de permanencia y renovación. Como el ahuehuete que Ricardo y Javier plantaron hace décadas, las ideas verdaderas crecen lentamente, echan raíces profundas y ofrecen cobijo a quienes vendrán después de nosotros. En un mundo obsesionado con resultados inmediatos y éxitos espectaculares, quizás necesitamos más sembradores de ahuehuetes, personas dispuestas a iniciar procesos cuyos frutos tal vez no verán, pero que transformarán el paisaje para las generaciones futuras. Porque al final, concluía, no somos dueños de las semillas que plantamos, ni de los frutos que producen. Somos simplemente eslabones en una cadena de cuidado que se extiende hacia el pasado y hacia el futuro. Y en esa humilde condición de eslabones, encontramos paradójicamente nuestra mayor grandeza. La historia de Ricardo Villaverde, el empresario que lo perdió todo para ganarlo todo, continuó inspirando a personas alrededor del mundo, recordándoles que a veces nuestros mayores fracasos pueden convertirse en nuestros más valiosos regalos para la humanidad, si tenemos el valor de transformarlos en nuevos comienzos. Y así, como el ahuehuete que sigue creciendo junto a la capilla de la Virgen de Guadalupe, el legado de Ricardo Villaverde continúa extendiendo sus ramas, ofreciendo inspiración, esperanza y un modelo alternativo de éxito a un mundo que tanto lo necesita.